mi solución en una época difícil de mi vida. Yo no quería una vida normal, Machuqueri. No me gustaban los horarios de oficina, Machuqueri. El espíritu rebelde se reía, Machuqueri. El dinero, el lujo y el confort. Más que nunca, Machuqueri. ¿Cómo anda? ¿No cantaba usted este tema cuando era chico y se miraba al espejo? No, mirándome al espejo no cantaba. Nunca hizo, le pregunto bien, de verdad le digo. 3415-94-1055, abre el juego. Maritza Connection. 155-94-1055. ¿No ponía usted música y agarraba a poner... ¿Había guitarra en su casa? Sí. En mi casa había 2 guitarras, de mi viejo y de mi hermano. Entonces yo agarraba una guitarra, ponía music. En esa época llegaban los CD, ¿viste? Teníamos, acuerdo, los ratones paranoicos Unplugged. Hecho en Memphis, que era un compilado, no lo tenía, creo que era un compilado. Tenía uno de Memphis. No, hecho en Memphis de los ratones paranoicos. Tenía, me acuerdo, Chaco y Yacuyá que andaba de ramas, tenía hasta discazo de la época. Hasta luego de Rodríguez, que le daba vuelta y vuelta. ¿Se acuerdan? Hasta luego de Rodríguez. Sí. Como nos hace sentir como en casa, o mejor acá, nos vamos a quedar a vivir acá. Nunca, nada de la renga que ustedes. Y en la chocha, y algún día se van a arrepentir de habernos tratado así de bien. Tenía de la renga, despedazado por 1000 partes. Usted siempre acá se dice que era renguero. Yo fui rengo de la primera hora. Padre, tenía uno, el de la Versuit, que también fue muy conocido, ¿cómo se llamaba? Libertinaje. Miren los discos, teníamos los discos. Fue una de las mejores épocas de rock nacional. Había mucha banda de estadio local. Tenía el de Tango Feroz, que también lo escuchaba mucho. Los Piojos en esa época también estaban a full, los Redondos. Los Piojos tenía poco, pero tenía el de Tango Feroz, que los últimos temas eran en inglés, temas de los Beatles y demás, como que completaron ahí, ¿viste? Tiene California Dreaming. Sí. ¿Usted también lo conoce ese disco? And the sky is gray. Ay, Marisa, ¿qué? Dice Marisa. Bueno, era un tema de Mamas and the Papas. Sí. Y tenía, a ver, déjeme acordar que otro. Bueno, tenía obviamente el de Molotov. ¿Dónde jugarán las niñas? ¿Dónde jugarán las niñas? Todavía le estoy hablando de discos que yo les daba vuelta y le daba vuelta. Tenía uno de la Mona, que mi hermano le había puesto, aunque la Mona se vista de seda, Mona queda, y era un compilado de tema de la Mona, que me acuerdo uno que decía, señor juez, yo lo acepto, estuve mal. Yo robé. ¿Lo conoce ese tema? Nunca no me sé la letra, si no le sigo la No. Ese no me sé la letra. El Marginal estaba en esa época. El Marginal, ese es el tema. El Marginal me llaman, el Marginal. Que empezaba, sí, mi viejo era muy pobre y no tenía para darme de comer. Dejé segundo grado y tuve que salir a trabajar. ¿No es ese? La sociedad dice que soy un marginado más. La misma que me usa. ¡Vamos! ¡La mona, la mona, la mona! Y aunque la mona se vista de seda, Machuqueri queda. Vamos todos en la casa. Sí, mi viejo era muy pobre y no tenía a darme de comer. Dejé segundo grado. Mira el Pato cómo baila. ¿Y el Pato? No hago changas, yo no soy peón de albañil. Me dan trabajo, si no soy perito mercantil. La sociedad dice que soy un marginado más. Se nota que fue mucho bailar a Cruz Alta el Pato, mirá cómo baila. ese cachenguero. Mira, bajó Daniel. Bien, Danielcito. Me gustó. No lo tenía con esos pasos. Marginal me llaman. No, pero a mí le cortaron una cajita de tinto. No. La mona, pará. Señor juez, yo robé, ahí está. Escuche, este es muy triste, Este es más triste aún que ese todavía. A ver. Bueno, el otro día que ayer hablamos de cantores populares, la mona entra en esa categoría. Sí, tiene como 1000 discos sacados. Yo robé. Si hay que decirlo con yo. Porque el cordobés no come pollo, come pollo. Vaya.
chofer. No quedaba alternativa, ni trabajo, ni una ayuda, ni una mano solidaria yo encontré. Y mis hijos tenían... Pará, último tema que te iba a mostrar. Porque tú estás en el disco. La novia blanca, ese lo conoce. Novia blanca. Le vamos a poner el tema de la novia blanca y vamos a ir explicando de qué se trata. ¿Correcto? Bueno, no, ¿por qué va a explicar? Porque esa novia blanca que se fracciona de gramo a gramo en la balanza, ¿no? Sí. Aparte, arranca como música de sanatorio de urgencia, ¿vio? De hospital de urgencia. La sala de urgencia de un hospital. ¡No me diga! En la sala de urgencia de un hospital, una madre llorando quiere salvar. Ah, bien. No, entonces así arranca. En la sala de urgencia de un hospital, una madre llorando quiere salvar a su hijo que pronto se va a casar con una mujer que lo vino a buscar. Con su vestido blanco esperando estar, él no pudo dejarla y lo envolvió. Los doctores se esfuerzan para evitar que la novia lo lleve hacia el altar. Hacia el altar, quiere decir hacia la... Esa novia blanca que se presiona gramo a gramo. ¿Qué tiene que ver? No me cante que no sabe de las almas que va camino hacia la muerte. Radio audiencia de la tele. Cuando más Pura más te mata la esperanza. te va brindando cosas que jamás te alcanzan para llevarte poco a poco hacia el altar. RTL, 30 años de rock nacional. Porque se ve que al tipo le gustaba más que a Marley. Parece. Se ve que el tipo iba... Era Duracell, viste, como él solo. Franca, 120, lo que dé. Ella puso el veneno de la traición. Él corrió con los gastos de la traición. Se apagaron las luces De la ciudad. se murieron los sueños y el cielo se nubló. Dios perdona siempre. El hombre perdona a veces. La naturaleza no perdona nunca. Y Marisa, de noche. Llegar, muchachos, por favor, no desesperen. Ramón está en la puerta de llorar. Bueno, valía la pena salir de la Mona Jiménez escuchando a la banda de rock más fanática de la Mona Jiménez. Muy bien, muy buena relación. ¿Cómo linkeó musicalmente? Linkeó bien. Muy bien, la verdad que admirable lo de hoy. Admirable. Aparte un tema arribeño que pusimos. Sí. Arribareño. Arribeño, le mando un saludo muy grande a la gente de Arribeño. Sí, la gente que siempre lo escucha, la gente de Arribeño. Siempre, muy pendiente de lo que pasa. Como la gente que está mandando mensaje al programa. Al 3415-94-1055, que son un montonazo. No, claro. sí, un montón. 155-94-1055. Contame qué cantabas vos frente al espejo. Yo ya expliqué un poco qué cantaba. Me quedé sin cantar alguno. No me diga. Ah, el Flaca de Calamaro, ese disco, ¿cómo se llamaba? Honestidad Brutal, no. Honestidad Brutal no, es el anterior, me parece. Alta Suciedad se llamaba. Alta Suciedad. ¿Ese disco le gustaba a usted o no? Estaba bien Calamaro. ¿No fue nunca muy calamariense usted? No. Me lo pegó más un amigo en principio. Sí. Que era muy fanático de Charlie, le gustaba Calamaro también Sí. y demás. Y vio cómo lo seducen el uno con el artista contando la información que solo tienen los fanáticos. Vio esos datos que solo saben. Vos sabías que Calamaro... Vio, así me fue tirando información, me acerqué un poco.
Y bueno, mi mujer es fanática, me ha llevado a recitales de Don Calamaro, ¿no? Bueno, de hecho, yo ahora tengo que ir de vuelta. A mí hay una anécdota que me gusta contar siempre de Calamaro. No me diga. ¿Tiene anécdota con Calamaro? Sí. Y si me dejas se la voy a contar. Pero por favor, estoy acá expectante, no me banco más de la ansiedad. Mire, me hago encima, cuénteme. Un día Calamaro estaba escribiendo, hace no muchos años, un disco. No sé si no es el que fue el Salmón, me parece, que tenían como 5 discos, ¿se acuerda? Sí. Unos 100 temas no tenía. ¿Cuánto tenía? Un montón. Sí. Y había una canción que no le estaba cerrando, ¿viste? ¿Viste cuando no te cierra, que ahí te está faltando una frase, una rima? Sí, según el uso que le da, claro. Es por eso que no le cierra a usted. Y claro, si vos sos Calamaro, ya más o menos, por lo menos, escribir música y letras algo sabés. Algo de idea debe tener. Pero también por ahí vos tenés algunos amigos. ¿Qué iba a decir? Entonces el tipo agarró, abrió la computadora y le mandó un mail con copia a 2 amigos. Uno es Cantilo, no Fabián, el otro, ¿cómo se llama? Miguel Cantilo, y el otro Joaquín Sabina. Ahí está. Apenas. Y era un tema que le agregan las frases, y Sabina le agregó que quiero hasta la locura desarmarme en el vaivén de tu cintura, y Cantilo le agregó y subirme a tu espalda y naufragarte. Y quedó esta obra de arte que se llama Soy Tuyo. Andrés Calamaro, Joaquín Sabina, Miguel Cantilo. Me gusta desarmarme arriba tuyo, me gusta demasiado ensuciarte, besar tu flor inmediata, besarte atrás y adelante. Me gusta tanto que me encante, que quiero hasta la locura, desarmarme en el vaivén de tu cintura, remar sobre tu espalda y naufragarte. Soy tuyo, con mi mayor convicción. Soy tuyo, con toda la fuerza de mi corazón que es tuyo. Como cada pensamiento mío es tuyo. Soy tuyo, con mi mayor convicción. Soy tuyo, con toda la fuerza de mi corazón que es tuyo. Como cada pensamiento mío es tuyo. Soy tuyo. Me gusta desarmarme arriba tuyo, me gusta demasiado ensuciarte, besar tu flor inmediata, besarte atrás y adelante. Me gusta tanto que me encante, que quiero hasta la locura, desarmarme en el vaivén de tu cintura, remar sobre tu espalda y naufragarte. Soy tuyo, con mi mayor convicción. Soy tuyo, con toda la fuerza de mi corazón que es tuyo. Como cada pensamiento mío es tuyo. Soy tuyo, con mi mayor convicción. Soy tuyo, con toda la fuerza de mi corazón que es tuyo. Como cada pensamiento mío es tuyo. Soy tuyo. Pero cuando aparecen los piratas, empiezan a aparecer chicas por todos lados, empiezan a aparecer amigos, y el cabaret ambulante empieza a girar. Y la disco empieza a sonar así.
sos marica de noche. La gente te amerita muy arriba. En días de la semana, en horas calculadas, izamos la bandera, un grupo de piratas, llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, países alejados, lugares sin testigos. Nos sacamos el anillo carcelero. Nos gusta la aventura, las noches de bailanta. Una vida fiel. Muchachos, la mona tiene mucho más rock and roll que toda la manga de culiado eso de que escuchan ustedes. Vayan a escuchar a Babasónico y aguante Cruz Alta, puto. Como loco. ¡Cruz Alta! ¡Cruz Alta! Por Cruz Alta la vida, por Cruz Alta la vida, por Cruz Alta la vida, por Cruz Alta la vida. Auspicia en este momento Secretaría de Turismo de Cruz Alta. Hace mucho no ponía este tema que a usted le gusta mucho. Claro. Buena música ayer y hoy. Muy bien, está muy bien DJ. DJ, marica. Bueno, el mensaje que hablaba bien de la Mona Jiménez llegó a qué número. Al 3415-94-1055. 155-94-1055 y un saludo a este oyente que no dejó el nombre, pero que calculamos es la única persona que lo está escuchando hoy. Desde Cruz Alta. Desde Cruz Alta, atención. Un día triste, diríamos. Para la mano gris. hábil de muchos. Más para la gente grande. Yo ya no soy de la época, no le quiero mentir. No, pero no. Pero para nuestros padres. No hecho ninguna en volver nunca y se quedó un ratito. Sí, por chumear. Sí, para chusmear. Yo era más de. Para el cogote al ganso. Era más de. ¿Te acordás que le habían escrito un tema a los de Ataque 77? Eda Bustamante. Yo era más de Eda Bustamante. Correccional de mujeres. Sí. Eda Bustamante. ¿Cómo era el tema ese? Era Eda Bustamante. Era Eda Bustamante. Era Eda Bustamante. Era Eda Bustamante. La verdad me caminando por el microcentro. ¿Cómo era? Era Eda Bustamante. Pero creo que se llamaba Caminando por el microcentro incluso. No, ya encontré. Sí, aparece como Eda. Sí. Eda, ven a mí. Eda, ven a mí. A ver cómo es este tema. Estuve buscando cuando eran bien rockeros. Continuado para verte más seguido en amor. Coleccional de mujeres, ya la vi varias veces, pero no me importaría verlas más. No puedo dormir desde que te vi. Casi siempre pienso en ti y ya soy adicto al sexo. Acordalador, por favor no me saques de aquí. No podría estar sin ver otra función más. Era Bustamante. Era Bustamante. Era Bustamante. Era Bustamante. Bueno, y viene y nos pareció muy atinado en el día de la muerte de la Coca Sarli poner un tema dedicado. ¿Qué tenía que ver? Porque hoy 8:45. ¿Pero la producción está laburando o no está laburando? Parece que siempre están como confundidos. Yo le dije, no sean boludos, porque estuvieron pegando una alfombra acá en el salón de porque la producción hace todo. Y quedaron medio confundidos con el pegamento. Y le dijeron, mirá, hoy 8:45 de la mañana. Falleció lamentablemente la Coca Sarli. Me imagino el grupo de WhatsApp de la producción de Maíz Anoche mandando mensajes, noticias. De loco, a las 18 horas suelta de esperma en la Plaza Montenegro. No. Homenajes. Pero no.
La Coca Sarli, una gran actriz. ¿Qué pretende usted de mí? No, nada. No, era la frase de la de Coca ella, Sarli, de ella. que característica. Bueno, que esa frase la decía cuando estaba dentro de un camión donde entraban los negros de a uno sacándose los pantalones y ella le pregunta, ¿qué pretende usted de mí? Y ella estaba desnuda. ¿Y por qué entraban de a uno? Porque eran gente muy educada. La película La Carne, creo que ¿Yo el enganche que hice? DJ Marita. Bueno, ¿qué edad tenía? ¿Qué sabemos de...? Muy poco, no, nada. como todos los temas de los que hablamos. Pero me imagino que la producción me dejó una hoja con... Sobre Eda Bustamante. Eda Bustamante. Si no se murió Eda Bustamante. Bueno, pero vio que dejaron el tema, biografía de Eda Bustamante, pero y dice mejor de abajo. Escuche, está malísimo eso. Hoy murió la Coca También Sarli. murió Edgardo Mesa. Edgardo Mesa, ¿quién no lo conoce? Pero no, el hermano del Gordo el que Mesa. juega en la selección. No, de Juan Carlos Mesa, el hermano de Juan Carlos Mesa. ¿Se acuerda de Juan Carlos Mesa? Ni uno ni el otro. Mesa de noticias. O sea, no, usted me dice, murió Edgardo Mesa, y yo como no sé quién es, me dice hermano del otro Mesa, que tampoco conozco. Muy conocido, muy conocido. Me imagino. Juan se está Carlos muriendo... Mesa es un gran guionista de la comedia. De hecho, era... La gente de la época de oro... hacía detrás de cámara, por ejemplo, RCM, ¿se acuerda que hacía con Mariana Fabiani este semanario de noticias con un poco de humor que hacían en América? Estaba ahí en un principio Juan Carlos Mesa. ¿Qué le iba a decir? Se están muriendo todos los de la época de oro del cine argentino. Qué bárbaro. Se está muriendo gente que antes no se moría, licenciado. No podemos hacer una sección para... los programas de televisión lo hacen muy emotivo a este momento. ¿Entendés? Ponen una canción triste, recuerda. Bueno, Mariano Yudica, sé cómo te llora por la muerte de un... El otro día, realmente que en paz descanse, que falleció este periodista deportivo, el de Sergio Hendler. Mariano Yudica, a los llantos, realmente yo le creo. Quizás lo había conocido, recordemos que Yudica fue productor mucho tiempo, ¿no? O sea, sí, le digo. Detrás de cámara quizás le tocó compartir tiempo, tenía una relación, uno desconoce quizás esas cosas. Por eso yo digo, yo le creo a Yudica, pero así se toca un tema. No como acá, si murió la Coca Sarli, usted se ríe por él a Bustamante. Cada cual tiene su estilo, la producción eligió de esta forma. Pero la peor de la forma eligió. Los muertos en Radio San Genaro los dan todos juntos y le dicen dónde el sepelio, 12 menos cuarto del mediodía, mi abuela prendía la radio y todos le daban los muertos. ¿Y sabías, ya se vestía para ver si tenía que ir a alguno? No, o... incluso para saber si ella estaba viva o no. Marica, noche. ¿Qué tal, marica? Te mando un beso, nada más pasaba. Qué besito. Suave. Y un tirón de barba Mazzucchelli. Besitos. Está cada vez más suave le sale. Más Suavecito. Sí, afrancesado. Mucho víveres. Es Pepe, ¿no? Sí, mucho víveres le está metiendo. Mucho caniche toy. ¿Ah, sí? ¿Usted tiene una veterinaria? Me da miedo decirle que sí. Sí. Ah, pues ese caniche toy, le digo. Charlie no se merece estar de fondo en este programa de cortina. No, bueno, ¿por qué no? Porque usted está haciendo malos chistes. Bueno, pero ¿y cuándo fue diferente? Tampoco nos dejamos ahora. ¿Por qué bailar? ¿No le gusta Charlie García? No es radio, nadie lo está viendo. Pero la gente se imagina. Tiene que hablar, es radio, Bueno, tiene que hablar. La Ya gente a esta altura debería saberlo. La gente me imagina bailando. No, ¿qué gente? No hay nadie en otro lado. Llegaron dos mensajes, dos oyentes. Llegaron dos mensajes. Incluso quizá ni está escuchando Pepe, porque Pepe te manda de gratis nomás. Claro, él se acuerda. Tiene datos, dice, me quedan datos, pum, le manda a la radio. Estos mensajes llegaron a qué número? Al 3415-94-1055. ¿Se acuerdan cuando nosotros éramos un programa de 200 mensajes por programa? Que no alcanzamos a leerlos todos. Usted me decía, pero póngale gana. Bueno, ahí pasó. Y ahí está, usted no le puso ganas. Nos morimos como Eda Bustamante. Nos morimos como la Coca Sarli. Bueno, noticia de último momento, Eda Bustamante no está muerta. No está muerta, no. La Coca Sarli sí. El Coco City no. Listo. Dejemos en claro también estos panoramas. Lo importante. Porque una vez también matamos ¿A quién matamos? Me acuerdo, no me olvido más. Acá al aire habíamos dado por muerto a un actor que está cada vez más vivo. Que era no sé. el ex novio de Nancy Duplá. ¿Cómo se llama? Pablo, no. No, Pablo Echarri, el anterior. Gastón Pauls.
Gastón Paul. Pero usted lo habrá Había matado. muerto el hermano, que incluso creo que también está vivo. No murió el hermano, no murió ninguno de los. Bueno, había muerto el actor de Rápido y Furioso. ¿Qué tenía que ver con El rubicito, el lindo, ¿cómo se llamaba? Algo de Paul también. Sí. Y la producción no chequea nada. No era Paul Walker, no te porque no suena mal Paul Walker. No es que, a ver, le aclaramos a la gente que por ahí justo está pasando y dice, pero están tirando muerto al aire y se cae terrible. No. Estamos alivianando una situación que esté. Que a todos nos dio. No, pero hablando en serio, yo se lo digo de corazón. Miren lo que es la producción de este programa, porque la gente piensa que nosotros somos malos conductores. No, el resultado del trabajo conjunto. Había muerto Paul Walker. En el medio, las minas poniendo el cielo elige sus mejores ángeles. Claro, no tenían nada más puta idea quién era, pero como no era fachero, y vieron Paul. Todas posteando eso. Vieron Paul. A todo esto, no es que había leído el diario de la producción. Seguro siguen alguna minita que está buena en Instagram y vieron. No diga eso. Y se murió Paul. De ahí llegaron a Gastón Paul y como parecía fuerte, porque nosotros dijimos murió Gastón Paul, acá triste, llorando como Mónica, nos mandan un mensaje y dicen, che, Gastón Paul no está muerto. Está vivo. Incluso me llega a mí un Twitter del mismo Gastón Paul diciendo, che, mirá que no estoy muerto. Porque Gastón Paul parece el programa. No nos manda mensajes al 341. Entonces yo digo, acabo de... Claro, perdón. No, que no nos manda mensajes al 3415-94-1055, pero nos escucha. Bueno, y ahí agarro yo, y ni bien me llega el mensaje de Gastón, que le mando un saludo grande, digo, bueno, última noticia, Gastón Paul no murió el hermano, digo yo. No, pero ¿por qué claro eso? Y porque si no había muerto Gastón Paul... ¿Qué otro Paul era? Claro. Vamos a ver. Nicolás, ¿cómo se puso? ¿Cómo se puso Gastón? Empezó a llorar, me dice, me estoy enterando... ¿Por vos? No sabía nada. No, nadie. Un escándalo, al final fue un escándalo. Y el que se había muerto era otro Paul. Paul Walker. Pero bueno. Mensaje que sea, ¿a qué número? Al 3415-94-1055. Hola, soy amigo de Pepe, también soy afrancesado y también estoy de paso. Mando esto porque me sobran datos. Saludos. Podrían hacer una banda, los Pepe Boys, algo así. Suena medio feo. Y empezar a escuchar otras radios incluso. No, ¿por qué? Pepe ya está para... Pero son los únicos que nos mandan mensajes. Ya está para... ¿Cómo esas radios, viste, que son todas suaves, que pasan música, no sé... Aspen. Sí, eso. Radio Aspen. Y te pasan... El tema de Ghost te pasan. ¿Cómo era el tema de voz? Horizonte. ¿Cómo era el tema de voz? De voz. Podríamos hacer un concurso de tarareo. Sí. No, como que usted tararea una canción y nosotros tenemos que adivinar. ¿Quiere? No sé si estamos mal. 155 94 1055. Loco, paren un poco. Yo no puedo quedarme de risa delante de la señora que viene atrás mirando con cara de ¿qué están diciendo estos chicos por la radio? No, señora, no se preocupe. Pero no sé. Voy a hacer. Pero pará, no dijimos nada gracioso hasta ahora. Dimos parte de la gente muerta, incluso los que todavía no se murieron. Se ríe, contagia la risa, ¿vio? No. Uno se toma mejor la noticia así. Dimos el parte. Imagínese, usted cae y le dice, no sabe, señor, no sabe lo que acaba de pasar. Se murió recién su mujer. Una cosa de loco. No, pero ¿cómo le va a decir así al programa? Me pasó el auto, para hablar de una cosa. Y usted lo toma distinto. Lo toma distinto, porque incluso se lo puede contar con sonidos, con efectos de sonido como si fuera una caricatura. No, le pegó ese ¡ping! Le salió para arriba. No está bien. Hay que ser más delicado con las noticias. Yo le pido a usted, como cabeza de este programa,
Y no, pero no riéndonos. Dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a don licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos. Dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a don licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos. Dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a don licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos. Dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a don licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos. Dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a don licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos. Dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a don licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos. Dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a don licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos. Dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a don licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos. Dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a don licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos. Dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a don licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos. Dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a don licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos. Dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a don licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias.
Y no, pero no riéndonos, medimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos, medimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos, medimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos, medimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos, medimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos, medimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos, medimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos, medimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos, medimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos, medimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos, medimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos, medimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados.
Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo programa? Y no, pero no riéndonos, dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo programa? Y no, pero no riéndonos, dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo programa? Y no, pero no riéndonos, dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo programa? Y no, pero no riéndonos, dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo programa? Y no, pero no riéndonos, dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo programa? Y no, pero no riéndonos, dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo programa? Y no, pero no riéndonos, dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo programa? Y no, pero no riéndonos, dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo programa? Y no, pero no riéndonos, dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo programa? Y no, pero no riéndonos, dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo programa? Y no, pero no riéndonos, dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo programa? Y no, pero no riéndonos, dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo programa?
Y no, pero no riéndonos, me dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos, me dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos, me dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos, me dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos, me dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos, me dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos, me dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos, me dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos, me dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos, me dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos, me dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos, me dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndonos, me dimos los nombres de los que se murieron.
de lo que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar al licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo programa? Y no, pero no riéndolo. Dimos los nombres de los que se murieron. De lo que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar al licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo programa? Y no, pero no riéndolo. Dimos los nombres de los que se murieron. De lo que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar al licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo programa? Y no, pero no riéndolo. Dimos los nombres de los que se murieron. De lo que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar al licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo programa? Y no, pero no riéndolo. Dimos los nombres de los que se murieron. De lo que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar al licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo programa? Y no, pero no riéndolo. Dimos los nombres de los que se murieron. De lo que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar al licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo programa? Y no, pero no riéndolo. Dimos los nombres de los que se murieron. De lo que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar al licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo programa? Y no, pero no riéndolo. Dimos los nombres de los que se murieron. De lo que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar al licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo programa? Y no, pero no riéndolo. Dimos los nombres de los que se murieron. De lo que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar al licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo programa? Y no, pero no riéndolo. Dimos los nombres de los que se murieron. De lo que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar al licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo programa? Y no, pero no riéndolo. Dimos los nombres de los que se murieron. De lo que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar al licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo programa? Y no, pero no riéndolo. Dimos los nombres de los que se murieron. De lo que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar al licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo programa? Y no, pero no riéndolo. Dimos los nombres de los que se murieron.
de lo que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndolo, mismo los nombres de los que se murieron, de lo que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndolo, mismo los nombres de los que se murieron, de lo que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndolo, mismo los nombres de los que se murieron, de lo que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndolo, mismo los nombres de los que se murieron, de lo que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndolo, mismo los nombres de los que se murieron, de lo que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndolo, mismo los nombres de los que se murieron, de lo que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndolo, mismo los nombres de los que se murieron, de lo que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndolo, mismo los nombres de los que se murieron, de lo que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndolo, mismo los nombres de los que se murieron, de lo que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndolo, mismo los nombres de los que se murieron, de lo que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndolo, mismo los nombres de los que se murieron, de lo que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndolo, mismo los nombres de los que se murieron,
de lo que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar al licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo hablaba? Y no, pero no riéndolo. Dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar al licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo hablaba? Y no, pero no riéndolo. Dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar al licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo hablaba? Y no, pero no riéndolo. Dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar al licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo hablaba? Y no, pero no riéndolo. Dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar al licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo hablaba? Y no, pero no riéndolo. Dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar al licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo hablaba? Y no, pero no riéndolo. Dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar al licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo hablaba? Y no, pero no riéndolo. Dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar al licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo hablaba? Y no, pero no riéndolo. Dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar al licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo hablaba? Y no, pero no riéndolo. Dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar al licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo hablaba? Y no, pero no riéndolo. Dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar al licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo hablaba? Y no, pero no riéndolo. Dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar al licenciado. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. ¿Cómo lo hablaba?
Y no, pero no riéndolo. Me dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndolo. Me dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndolo. Me dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndolo. Me dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndolo. Me dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndolo. Me dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndolo. Me dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndolo. Me dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndolo. Me dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano. Hay formas más sutiles, es verdad, como hizo ese sargento que no sabía cómo decirle a uno de los soldados. Esto me hace acordar a los licenciados. Porque le decían que era medio brusco para dar las noticias. Y no, pero no riéndolo. Me dimos los nombres de los que se murieron. De los que parece que se murieron pero que no están muertos porque calculamos más tarde, más temprano.